Ya, buen día. ¿Cómo están? Empezaremos, por favor. ¿Ya? Sí, doctor. Ay, no he abierto mi. Caray. Ya. Ahora ya hemos terminado con Bacillus. Ya hemos llevado Bacillus anthracis, que produce el carbunco. Bacillus cereus, que produce las intoxicaciones alimentarias. Y ahora vamos a hablar de otro género, ¿no? De bacilos gram positivos que también son productores de esporas. ¿Ya? Y este género pertenece a Clostridium, ¿ya? Pertenece a Clostridium. ¿Ya? Entonces, estos microorganismos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿ya? Ampliamente distribuidos en la naturaleza porque tienen la capacidad de producir esporas, al igual que el Bacillus anthracis, y esas esporas les permite subsistir hasta que encuentran un medio adecuado y poder desarrollar en este, ¿no? Poder desarrollar en este. ¿Ya? Son grandes, son gram positivos, son mótiles. Muchos de ellos tienen la capacidad de producir toxinas, que unas son utilizadas como enzimas para degradar proteínas y otras pueden tener actividad local y sistémica. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Su hábitat es el suelo y el conducto intestinal de los animales de sangre caliente. Son mótiles por flagelos perítricos, son bacilos gram positivos, producen esporas que pueden tener diferente ubicación dentro del bacilo, ¿ya? Pueden tener diferente ubicación dentro del bacilo, puede ser terminal, subterminal o central. Incluso se ha indicado que la ubicación de la espora era un indicativo de alguna especie de Clostridium, pero en la actualidad eso ya se ha quitado porque no están así, ¿no? En especial hablaban del Clostridium tetani, en el cual la espora del Clostridium tetani se ubica en la parte terminal del bacilo y le da la característica como si fuera un palillo de tambor, como el que estamos viendo más o menos aquí, ¿no? Pero muchos investigadores decían, tú ves esto, ya sabes que es Clostridium tetani, que está presente en tu muestra, pero en la actualidad eso se ha desechado, ya se ha dicho que no es característico solo de Clostridium tetani, sino que puede haber otros clostridios que pueden tener esa característica también, ¿no? Esa característica también, ¿ya? Y Clostridium se caracteriza por ser anaerobio, estricto, y algunos de ellos son aerotolerantes, ¿no? Aerotolerantes, ¿ya? Entonces ya adentrándonos, ¿no? Adentrándonos, podemos empezar a hablar principalmente del Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo mótil por flagelos períticos.
que tiene la característica de degradar proteínas y producir toxinas, ¿no? Es un microorganismo que produce gran cantidad de proteínas, ¿no? Proteasas, y produce principalmente una toxina que ya vamos a ver más adelante, que es lo más importante de este microorganismo, ¿ya? Bueno, estamos hablando aquí de Clostridium, ¿no? Del tetánio, ¿no ve? Hábitat visual del conducto intestinal, lo que les he dicho, ¿no ve? Que puede ser característico, ¿no? Entonces, en cuanto al Clostridium botulinum, ¿no? Miren, a ver. En cuanto al Clostridium botulino, es un microorganismo de distribución mundial, se encuentra en el suelo y en los heces de sangre caliente. Sus esporas resisten al calor hasta 100 grados centígrados y se diferencian por el antígeno de toxina que produce, no el antígeno de toxina que produce. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que el Clostridium botulinum produce una intoxicación de tipo alimentaria. Esa es la enfermedad que produce. ¿Por qué intoxicación de tipo alimentaria? Porque se consume la toxina preformada en el alimento, ¿no? Que ha sido mal conservado, mal procesado, y posteriormente esta toxina es absorbida dentro del estómago, dentro del intestino, y pasa al sistema nervioso central, y ahí es ahí donde produce su acción, que ya vamos a ver más adelante. Pero en realidad es una intoxicación de tipo alimentario, ¿no? Entonces, ¿qué toxina produce? La toxina botulínica, así se llama, ¿ya? Esta normalmente produce la toxina cuando germina y posteriormente cuando ésta se autoriza y la libera en el alimento. Existen 7 variantes de esta toxina que son de la A a la G. Ya es bastante tóxica la toxina, fíjense, de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso, o sea, es la cantidad que se necesita para intoxicar a una persona es bajísima. Se desnaturaliza en grasas centígradas por 20 minutos y el Clostridium butyricum y el Clostridium barati producen también toxina, ¿ya? Entonces aquí fíjense, es lo que vemos, ¿no? La tipo A produce botulismo en los humanos, es la más tóxica que la B. La B también produce botulismo en los humanos, la C también. La D, intoxicación del ganado vacuno, la E en el humano. Y la F, no se parece a la EB, pero en su toxina, ¿no? No nos importa mucho. E incluso la C puede ser la causante del cuello blando en los pollos, ¿no? El cuello blando en los pollos, ¿no? Porque produce el botulismo de las aves y ganado vacuno. Y no hay casos humanos de las aves. O sea, A, B y E normalmente afectan al humano y las otras toxinas alimentan a o producen acción sobre los animales, ¿no? La D es sobre los mamíferos, ¿no? Ganado vacuno, ¿ves? ¿Ya? Ya en cuanto a la toxina, esta toxina normalmente se absorbe luego de haber ingerido el alimento que está contaminado con la toxina y se fija a las membranas presinápticas de las neuronas motoras del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Del sistema nervioso periférico. Y ahí es donde actúa o donde realiza su acción, ¿no? Entonces, fíjense, aquí viene aquí esto normalmente es cómo funciona. Entonces, fíjense, aquí tenemos a la sintaxina y a la SNAP25, que son las sinaptobrevinas, o también llamadas proteínas SNARE. ¿Qué son esas proteínas SNARE? Son unas proteínas que se encuentran en la membrana de las neuronas, en la unión neuromuscular. Aquí fíjense, está la neurona y aquí está el músculo. Y estas proteínas SNARE, que son la sintaxina, la sinaptobrevina y el SNAP25, se encuentran ancladas y fíjese, sirven para que se produzca la unión entre la vesícula que está transportando la acetilcolina, ¿no? Y de esta manera se una y libere su contenido y se produzca la transmisión nerviosa, ¿no ves? Se produzca el estímulo nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica? La toxina botulínica, fíjense, entra en la unión neuromuscular y fíjense, libera, ¿no? Su cadena pesada, no, perdón, su cadena liviana, sale esta y produce una proteólisis de las proteínas SNARE, de estas 3 que están aquí.
produce una proteólisis de las proteínas SNARE y estas no pueden, ya las vesículas de acetilcolina, no pueden liberar la acetilcolina para que se produzca la estimulación nerviosa. Entonces, se detiene la estimulación nerviosa, ¿no? Se detiene la estimulación nerviosa, se inhibe la liberación de acetilcolina en la unión sináptica y se produce una parálisis flácida, una parálisis flácida, ¿no? ¿Está claro esto de la actividad de la toxina? ¿Ah? ¿Está claro lo de la actividad de la toxina? ¿Entienden? Una vez más, doctor, ¿lo podría explicar, por favor? Ya, con todo gusto, espérame un ratito. Ya, entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber? Que la toxina ingresa por vía gastrointestinal. O sea, nosotros no ingerimos la toxina preformada en el alimento que estaba contaminado por las esporas del Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum entra al alimento que ha sido mal procesado, las esporas del Clostridium botulinum entran, encuentran las condiciones adecuadas, ¿no?, de anaerobiosis y proliferan. Empiezan a germinar, forman las células vegetativas y empiezan a producir toxina, y esta toxina se libera cuando el bacilo sufre lisis. Entonces vos agarras, vas, consumes ese alimento que está contaminado con la toxina, entra por vía oral, llega al estómago, pasa al intestino y posteriormente del intestino entra a sangre y de sangre se va a las uniones neuromusculares, ¿no? En las uniones neuromusculares tenemos que el impulso nervioso pasa de la neurona al músculo a través de la unión sináptica, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí tenemos a estas proteínas, que son las proteínas SNARE, la sintaxina y la SNAP25, que se ubican en la membrana de la neurona, y la sinaptoverbina, que se ubica en la vesícula que contiene a la acetilcolina. Entonces, fíjense, aquí se produce el anclaje y se da la liberación. Esto es cuando las condiciones son normales. Pero, ¿qué pasa? Ingresa la toxina botulínica, esta toxina botulínica, fíjense, entra en un endosoma, ¿no? Sufre endocitosis, posteriormente baja el pH, se libera la cadena delgada y esta va y produce proteólisis de las proteínas SNARE. Entonces, las vesículas que cargan la acetilcolina ya no encuentran el anclaje para poder liberar la acetilcolina, entonces ya no hay impulso neuromuscular, y al no haber impulso neuromuscular se produce una parálisis flácida. No lo mismo aquí, fíjate, ¿no? Aquí está la vesícula con la acetilcolina, aquí entra la toxina botulínica, entra en un endosoma, ¿no? Se da una endocitosis, se libera la cadena ligera y va y actúa sobre las componentes de las proteínas SNARE. Fíjense, algunas actúan sobre la sintaxina y SNAP25, ¿no? Y otras actúan sobre la sinaptobrevina, ¿no? Dependiendo de la actividad. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que no hay impulso neuromuscular y como resultado se detiene la transmisión nerviosa. Entonces, fíjense, esto es normal y esto es lo normal gracias a la toxina y se produce una parálisis flácida, ¿ya? Fíjense, en cuanto a la definición del botulismo, es una enfermedad potencialmente mortal, aguda, grave, no contagiosa, y es causada por las exotoxinas del Clostridium botulinum. Ya hemos hablado, ¿no?, de la toxina botulínica. Existen 4 formas de presentación: el botulismo alimentario, que es el más común, el botulismo lactante o infantil. En este botulismo, por ejemplo, lo que pasa es que normalmente a los bebecitos, algunas mamás les dan miel, ¿no? Les dan miel que está no muy bien procesada, y esta miel no muy bien procesada es consumida por el bebecito y contiene esporas del Clostridium botulinum, y este Clostridium botulinum encuentra las condiciones adecuadas y germina dentro del estómago, dentro del intestino del bebé,
ya dentro del intestino del bebé y empieza a producir toxina, y esta toxina se absorbe y le produce esa parálisis flácida. Pero, o sea, la cantidad que se necesita para el bebecito son ínfimas, ¿no? Entonces es por eso que este tipo de botulismo es diferente al botulismo alimentario, que es que normalmente afecta a las personas ya mayores, ¿no? Botulismo por herida, que es raro, ¿no? Que es raro, que normalmente se dé, y el botulismo por inhalación, ¿no? Estos son raros, ¿ya? Es una emergencia médica, la persona si no se la trata normalmente puede llegar a morir. El periodo de incubación, ¿ya? Es de 18 a 24 horas. Se empieza a observar, ¿no? Diferente sintomatología, ¿no? ¿No? Fíjense, por ejemplo, en el alimentario, ¿no? Te da visión borrosa, diplopía, ¿no? Empiezas a, ¿cómo se dice? A ver visión, o sea, visión doble, náuseas, vómitos, se queda en la boca, parálisis flácida descendente y posteriormente simétrica, ¿no? ¿Ya? En cambio, en el niñito se produce estreñimiento, se queda glucosa, tensión urinaria, ritmas cardíacas, y se dice que el bebé, muchos piensan que el botulismo infantil también es llamado la enfermedad del bebé flojo, ¿no? Del bebé flojo, ¿ya? Yo. Joshua. No tiene gasolina, la moto está en reserva. Ya. Ya, entonces fíjense, el botulismo del lactante se produce cuando el lactante ingiere una bacteria denominada Clostridium botulino, que se encuentra en la tierra, en el polvo, la miel y otros alimentos contaminados. El lactante ingiere bacterias. Estas normalmente germinan, se vuelven células vegetativas y posteriormente producen toxina. Y esto normalmente afecta en la capacidad del lactante para moverse, comer y respirar, la enfermedad del bebé flojo. ¿Ves? Fíjense cómo germina en los intestinos y empieza a producir toxina, principalmente el principal vehículo, han visto que ha sido principalmente la miel, ¿ya? Principalmente la miel. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, para, para diagnosticar el botulismo tendríamos que, uno, determinar la presencia del bacilo, del Clostridium botulinum, y dos, determinar la capacidad de producción de toxina por parte de este, ¿no ve? Por parte de este. Ya, entonces, en el botulismo del lactante, ¿qué es lo bueno ver? La clínica, el médico tiene que ver, y aislar al Clostridium botulinum de las muestras de heces del bebecito, ¿no? ¿Ya? Y determinar la presencia de toxina en las heces o suero del bebé, que esto, por ejemplo, es muy difícil, ¿ya? Pero se puede realizar pruebas inmunológicas, ¿no? Pruebas inmunológicas, como ser el RIA y la hemaglutinación pasiva, para tratar de encontrar a la toxina. El botulismo alimentario, principalmente la clínica, ¿por qué? Porque la persona tiene pues una parálisis flácida, ¿no? Es lo más importante. Se debe buscar el botulismo en las heces, pero eso no se hace, normalmente se lo busca en los alimentos, y sí se debe determinar la presencia de la toxina, ¿no? Ya, entonces, para esto, se puede realizar, ¿no? La búsqueda en heces fecales, vómitos y contenido gástrico, ¿no? Y se tiene que buscar la toxina, ¿no? Se tiene que buscar la toxina. Y esto se puede hacer por un cultivo previo del Clostridium botulinum y posteriormente buscar la toxina por técnicas como ser la sustancia tóxica para el ratón o la prueba de neutralización de la toxina, o tratar de buscar en sangre, pero como en sangre ya la toxina rápidamente se une a las uniones neuromusculares, entonces esto, por ejemplo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente no se encuentra toxina en la sangre, ya no se encuentra toxina en la sangre, ¿no? Toxina en la sangre. ¿Dónde estamos? Me estoy yendo hacia atrás. Ya se basa en determinar la presencia del bacilo y la producción de toxina, lo que les he dicho.
Heces fecales, vómitos, contenido gástrico, obtenido por sonda, botulismo del lactante, lo que les he dicho, que es raro. Y posteriormente se hace la búsqueda de Clostridium botulino, ¿no? Con cada carne picada por picado 80 grados por 10 minutos para eliminar los contaminantes. Este es un sistema en el cual estamos haciendo una eliminación de contaminantes, porque normalmente las esporas del Clostridium botulinum suele ser resistente a las temperaturas elevadas, a más de 100 grados centígrados, pero los enterobacterias y los cocos gram positivos no, a 65 grados centígrados ya mueren. Entonces, poner el alimento a 80 grados centígrados por 10 minutos asegura que los contaminantes mueran y solo quede normalmente el Clostridium botulinum, que es lo ideal, ¿no? Se incuba a 30 grados centígrados por 24, 72 horas e incluso hasta 10 días. Y posteriormente, del sobrenadante se determina la presencia de la toxina, lo que les he dicho, ¿no? ¿Ya? Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos al Clostridium botulinum, ¿no? Obtenidos de la miel, fíjense. Aquí fíjense ya sobre un medio que es la agar yema de huevo, ¿no? Agar yema de huevo, ¿ya? Ya, fíjense las colonias de Clostridium botulinum. Fíjense, es un bacilo bastante grande, ¿no? Con bordes redondeados, a diferencia de bacillus, ¿no? Aquí fíjense las toxinas, las esporas que produce. Normalmente la característica es que las esporas en el género Clostridium altera la morfología del bacilo. En cambio, no las esporas. En cambio, en Bacillus no. En Clostridium sí, en Bacillus no. Entonces, fíjate, aquí está clarito, ¿no? Cómo le cambia, le altera la estructura, ¿no? Del bacilo, ¿no? Ya aquí, fíjense, sus esporas no son terminales, son subterminales, ¿no? Son subterminales, ya vamos a ver en Tetani, qué bonito se lo ve al Tetani, ¿ya? Estas son subterminales, en el caso del Clostridium perfringens, ya vamos a ver, son diferentes. Fíjense las colonias y posteriormente tenemos que identificar la toxina, ¿no? Ya tenemos que determinar la presencia de esta en muestras tomadas, investigar en suero, botulismo de lactantes es difícil, pero se tiene que hacer por RIA y hemaglutinación pasiva, lo que les he dicho, aquí tenemos las técnicas, ¿no? El anticuerpo, la toxina y posteriormente que te da positivo, ¿no? O la prueba en el ratoncito, viendo la parálisis flácida en el ratoncito, ¿no? El que no tiene parálisis flácida se mantiene activo y el que le da parálisis flácida normalmente sufre de parálisis. Como estamos viendo aquí, este está, fíjense bien, pero este ya notan la parálisis de sus patitas, todo completamente suelto, sus brazos, todo, y fíjense en el lugar de la inyección que se le puso la muestra, ¿no? ¿Ya? Entonces, para determinar en alimentos, ¿no? Tenemos que ver en conservas caseras, conservas industriales, frutas, verduras, carnes, pescado, ¿no? No calentamiento y posteriormente alimentos contaminados, agarramos el botulismo y nos da esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? A ver, espérenme un ratito. Espérenme un ratito, por favor.
Qué malditos son estos. Perdón, estaba renegando del banco. Ya me han subido mi tasa. Ya me han subido mi tasa. Ya me han puesto a 3. Y cuando te ponen a tasa 3, te sacan lo que les da la gana en plata y vos no puedes decir nunca nada. Qué maldición es esto. Pero bueno, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, Sí, se lo escucho. Ya. Entonces, ¿no? Entonces, cuando tenemos el alimento, ¿no? Tenemos que buscar normalmente en el alimento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando está mal procesado el alimento es donde normalmente se puede tener problemas de botulismo. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene que encontrar las condiciones adecuadas. Y tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que recordar que el Clostridium botulinum, ¿no? Que el Clostridium botulinum, ¿no? Es un microorganismo anaerobio, ¿no? ¿Dónde está? A ver. ¿No? A ver, Clostridium botulinum. Estos son anaerobios, ¿no? La característica más importante. Son anaerobios estrictos, son anaerobios estrictos y aerotolerantes. Entonces, eso nos está mostrando que tiene que encontrar las condiciones de anaerobiosis para poder germinar y producir la toxina. Si no encuentra estas condiciones, el microorganismo no germina. Entonces, que en alimentos mal conservados, digamos, ¿no? En alimentos que se ha visto mucho, por ejemplo, aquí en Bolivia, es principalmente en el pescado, ¿no? Las personas agarran, preparan su pescadito, principalmente la gente del lago, lleva su pescado, lo pone en una bolsita, lo pone en algo, entonces lo cierra y ahí el microorganismo encuentra las condiciones de anaerobiosis, debido también a la presencia de otros microorganismos que van consumiendo todo el oxígeno que se encuentra en el lugar, y comienza normalmente a proliferar. Y después de comenzar a proliferar, pues comienza a producir la toxina, ¿no? ¿Dónde estamos? Comienza a producir la toxina y posteriormente se da el botulismo, ¿no? Se da el botulismo, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo tenemos que dar tratamiento? Como les dije, el botulismo es una intoxicación de tipo alimentaria. ¿Por qué? Porque tú consumes la toxina preformada en el alimento y posteriormente entra y es absorbida, ¿no ve? Entonces, tenemos que atacar a la toxina y neutralizar a la toxina, y por eso el tratamiento se hace con antitoxina, específicamente, antitoxina, ¿no? ¿Ya? Ahora, si hay, digamos, herida, entonces se tendrá que tratar la herida y dar penicilina, ¿no? Pero lo ideal es dar la antitoxina para tratar, el botulismo, ¿no? Para tratar el botulismo. Entonces, no todo es malo, digamos así, con el Clostridium botulinum. Esta toxina botulínica se ha visto que puede ser o puede tener otro tipo de usos, ¿no? Uno de estos es justamente esto, ¿no? Lo que se llama el Botox, ¿no? ¿Qué es lo que están utilizando en la actualidad? Están utilizando para tratar problemas de hiperreflexia, ¿no? De hiperreflexia en algunas personas que tienen problemas de hiperreflexia, y en otras, por ejemplo, en las mujeres para eliminar las arrugas, ¿no? Y para verse más jóvenes, ¿no? Y es normal, fíjense cómo se administran, y de esta manera se eliminan las arrugas, ¿no? Fíjense. Fíjense, es impresionante como la clostridium botulínica, pero en concentraciones bajísimas, ¿no? En concentraciones bajísimas que no pueden ser tóxicas para el cuerpo y que solo son o se utilizan en un determinado lugar del cuerpo, como estamos viendo aquí, ¿no? Como estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es lo bueno en la actualidad que se puede hablar del clostridium botulínico, ¿ya? ¿Ya? Bueno, esto para que vean la gran cantidad de clostridios que en la actualidad se tiene, ¿no? Que en la actualidad se tiene, ¿no? Que no solo son los que yo les estoy explicando, sino son varios. Y muchos trabajan o participan en las infecciones, ¿no? En las infecciones de forma mixta. Normalmente no es solo uno el que está presente, sino varios, principalmente en lo que se llama la
¿qué se llama? La gangrena gaseosa, que ya vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro del botulismo, del Clostridium botulinum? Creo que todo claro, ¿Mm? doctor. Todo claro, doctor. ¿Sí? Esperen un ratito. Ya. Ay, me han puesto de mal humor con este del banco. Qué desgraciado es este del banco. Ya me habían pasado a tasa 3 directito nomás para sacarme más plata. Maldición es tener un préstamo bancario, ¿no? Yo tengo pues, un préstamo fuerte, entonces me van a sacar la mugre. Y lo peor es que toditito lo que pagas se va al banco. Por eso pago 4,000 bolivianos, 3,000 bolivianos es para el banco y 1,000 bolivianos es para para amortizar mi deuda. O sea, ¿me entienden, no? El 75% de lo que yo pago es para el banco y 25% es para amortizar mi deuda, ¿no? Y ahora con la tasa 3 es peor todavía, porque la tasa 3 es variable, ¿no? No es una tasa fija. Entonces te sacan lo que les da la gana. Te suben al 12, te bajan al 11. Me va a costar mucho pagar esto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Están aprovechando de la gente débil, de la que no puede defenderse, de la que no somos parte. ¿No? Bueno, ya no se negaré mejor. Ya, hablaremos del Clostridium tetani. El Clostridium tetani produce, ¿qué? El tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es también una enfermedad de tipo toxigénica. Pero a diferencia del Clostridium botulinum, el Clostridium tetani produce esta enfermedad que es el tétanos cuando infecta una herida traumática, ¿no? Principalmente una cortadura, una fractura expuesta o cualquier herida que te puedas hacer donde hayan entrado las esporas del Clostridium tetani. Este normalmente se distribuye en el suelo, principalmente en las heces fecales de caballos y otros animales de sangre caliente. Pues el antígeno O, que está enmascarado, ¿no? Que está oculto, digamos así, y produce la toxina, que es lo más importante, que es la tétanos-pasmina, o algunos dicen que la tétanos-espasmina, ¿no? La tétanos-pasmina. ¿Ya? La tétanos-pasmina, ¿ya? Ya la toxina tétanos-pasmina es producida por las células vegetativas del bacilo y por la actividad de una proteasa bacteriana se divide en dos péptidos que se encuentran unidos por un puente disulfuro. Esta toxina se une a las membranas presinápticas de las neuronas motoras y migra por sistema axonal retrógrado a los cuerpos celulares neuronales, llegando a médula espinal y tallo, ¿no? Llegando a médula espinal y tallo. Y de ahí se difunde, ¿no? La toxina se difunde a células inhibidoras e interneuronas glicinérgicas. Degrada la sinaptobrevina BAMP2, sinaptobrevina BAMP2, ya que sería esta aquí, ¿no? Igual que en el botulismo, ¿se acuerdan? Y evita, no, perdón, que es el muelle para neurotransmisores, ¿no? Esta
esta BAMP2, que es el muelle para neurotransmisores, inhibiendo la liberación de glicina y ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico y la glicina, ¿no? La glicina, y de esta manera se produce hiperreflexia. Hiperreflexia. No, fíjense esta unión, ¿no? Normalmente se da esta unión, ¿no? Hola. Espera un ratito, por favor. Espérenme un momentito, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Ya me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, le estamos escuchando. Ya. Sí, doctor. Discúlpeme, por favor. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Que la toxina botulínica actuaba sobre la unión neuromuscular, y específicamente sobre la liberación de acetilcolina. En este caso, no, la toxina del tétanos, la tetanospasmina, actúa en la unión interneuronal, y específicamente sobre la interneurona inhibidora. Esta interneurona inhibidora es una neurona que frena el estímulo nervioso, ¿no? Frena el estímulo, detiene la estimulación nerviosa para que esta no sea excesiva. Y esto se da específicamente por la liberación del ácido gamma aminobutírico y de la glicina. Entonces, si no se liberan estos, no se detiene la estimulación nerviosa de la neurona motora y el músculo empieza a tener hiperreflexias. Está completamente estimulado, no deja de estar estimulado. Y como resultado se da una hiperreflexia, ¿no? Una hiperreflexia. Aquí está, fíjense, la neurotransmisor excitado, ¿no? Todo el rato el músculo está excitado, ¿ya? Y, ¿no? Se da una hiperreflexia. Entonces, es lo que sucede aquí, digamos, fíjense, el nervio se excita, no hay una disminución del nervio y todo el rato está contracturado, ¿ya? Todo el rato está contracturado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que se ha visto que en fase logarítmica, el Clostridium tetani produce dos tipos de toxinas. La tétanos-espasmina y la tétanos-lisina. Tétanos-espasmina y tétanos-lisina. La tétanolisina es una hemolisina oxígeno lábil que actúa produciendo hemólisis.
Y hasta el momento no se sabe específicamente cómo estas dos toxinas, ¿no? Cómo estas toxinas participan, ¿no? Cómo estas dos toxinas participan en la patogenia, ya en la patogenia. Entonces, hay una hiperestimulación del nervio, ¿no? Del músculo, perdón, como resultado de que no hay un freno. O sea, las neuronas inhibidoras dejan de funcionar porque no pueden transmitir, ¿no? Sus compuestos que frenan esto, que son el ácido gamma-aminobutírico y la glicina, y como resultado, la neurona motora está estimulando continuamente al músculo y se da una hiperreflexia, ¿no? Se da una hiperreflexia. Ya después se convierte en forma de toxina, el bacilo y empieza a producir toxina y la toxina se difunde, ¿no ven? Ya la toxina se difunde la toxina del sistema nervioso central, está en la membrana sináptica, en acción sobre el sistema sináptico, neuroendocrino y neurocirculatorio, funciona todo el médula espinal, altera el control normal del arco reflejo y suprime la inhibición, lo que les decía, normal medida por los neuronas permite que la neurona motora inferir aumente el tono muscular y produzca rigidez, causando el espasmo simultáneo de los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces, fíjense, normalmente se inicia luego de las 24 horas de la lesión y puede periodo de incubación de 3 a 21 días y otros de 6 a 7 días, ¿no? Es lo que normalmente tarda. Incluso se ha visto que pequeñas heriditas que uno no les daba ni bola, donde entró el bacilo han sido suficientes como para agarrar que produzca la toxina y te dé tétanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma más común? El tétanos generalizado, ¿no? Músculos maceteros, los músculos maceteros alto, fíjense la risa sardónica, los epistótomos, los espasmos musculares, otros músculos, sistema nervioso autónomo, sistema central, como en menores de 20 años, ¿no? Entonces, es lo que normalmente se observa. Fíjense, la herida, posteriormente se produce la toxina por transporte axonal retrógrado, va al sistema nervioso central, principalmente al tallo, a la médula espinal, y posteriormente te da estos resultados de hiperreflexia, ¿no? Trismos, así, que tienen la boca así, y no la puede abrir, ¿no? Trismos. La risa sardónica, porque existe tal espasmo de la boca que adquiere una risa burlona, y esta risa burlona dice que antes la tenía un humorista que se llamaba Sardón, ¿no? Este Sardón hacía una risa así burlona, muy parecida a la cara que adquieren las personas que tienen tétanos. Entonces, por eso se le llamó risa sardónica, de ahí su nombre de sardónica. Y los opistótomos son este tipo de espasmos tetánicos generalizados que se producen cuando la persona, por ejemplo, se asusta. Se ha visto incluso que un grito o una bocina o el cerrar una puerta muy fuerte desencadena un epistótomo o un espasmo tetánico generalizado, ¿no? Que estamos viendo aquí clarito, cómo se está erguiendo hacia atrás, ¿no? Y la cabeza la tiene completamente rígida, ¿no? Aquí notan cómo está teniendo el niñito el espasmo. Aquí miren, es impresionante. ¿Notan sus bracitos? ¿Notan su cabecita? Cómo está sufriendo un espasmo, ¿no? Un epistótomo, un espasmo tetánico generalizado. Aquí ni hablar, ¿no? ¿Notan? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? A ver, esperen. A ver, toxina, tan. Ya. Entonces dice que la muerte viene con conciencia plena de la persona. El dolor es excesivamente fuerte y se afecta al aparato respiratorio. Ya, al aparato respiratorio. Ya, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, que es importante la clínica del paciente, ya, porque es característica, ¿no? O sea, no, ninguna enfermedad te da es características que te dé el tétanos, ¿no? Es importante la confirmación por el laboratorio, pero esta solo es positiva en un 30% de los casos, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado. Toma de muestra, zona profunda de la herida técnica para microorganismos anaerobios, o sea, tenemos que tomar la muestra, tenemos que poner en un medio de transporte para bacterias anaerobias y tenemos que poner en un frasco para transporte de anaerobios, evitando en todo momento que le dé el dióxido, que le dé el oxígeno, porque si no el microorganismo se muere y debe ser procesada inmediatamente en el laboratorio. Lo primero es hacer un frotis directo y ver bacilos gram positivos o gram negativos con apariencia de palillos de tambor, lo que les he dicho, ¿no ve? Lo que les he dicho. Y cultivo lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe dividir la muestra en dos porciones? ¿No? Una 80 grados centígrados para eliminar los contaminantes, ¿se acuerdan? ¿No? Lo mismo que se hacía en el botulismo. Y posteriormente, el llamado choque término, procesar directamente, poner a un caldo tucumí de 4 o 5 días. Posteriormente, determinar la producción de toxina y ver las colonias características en el agar, ¿no? Fíjense, las colonias son de aspecto granular, con ramificaciones en velo, y forman una película de betemólisis. La prueba se realiza en ratones, al igual que para el botulismo. Fíjense, aquí está el CUGMIT, ¿no? Característico, fíjense, las colonias del Clostridium tetani, el Clostridium tetani. Fíjense lo que les decía, que tiene una forma de palillo de tambor, como estamos viendo aquí, ¿no? Palillo de tambor, ¿ya? Unas muestras de... No, esto decían que era tetani, tú lo ves y es tetani, aquí lo mismo, pruebas positivas, ¿no? Para confirmar, ¿no? La leche tornasolada, la gelatina, la reducción de nitratos nitritos, la prueba del indol, la leche de ritmus, la fermentación de azúcares, glucosa, sacarosa, lactosa y la salicilina, ¿no? Son pruebas que se puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tenemos que determinar la presencia de la toxina, y la presencia de la toxina se la realiza por medio de la prueba de los ratoncitos, ¿no ve? La prueba de los ratoncitos, en la cual, al igual que el Clostridium botulinum, ¿no? Pones a los ratoncitos, ¿dónde estábamos? A ver, aquí, ¿no? Pones a los ratoncitos, a uno le inyectas la toxina sola y al otro le inyectas la toxina con antitoxina y ves qué es lo que normalmente pasa, ¿no ves? ¿Qué pasa con el ratoncito? ¿Ya? Con el ratoncito. ¿Ya? En cuanto a la prevención y tratamiento, inmunización activa con toxoide, eso se hace cuando nos vacunan, cuando somos bebecitos, nos ponen la pentavalente, ¿no? Nos ponen la pentavalente y la pentavalente tiene el toxoide tetánico y entonces estamos protegidos. Posteriormente se puede inmunizar, ¿no? Para subir los anticuerpos, hacer una posterior inmunización. Se hace la desinfección de heridas, debridamiento quirúrgico es lo más importante, eliminar el tejido ¿cómo se dice? Infectado, para de esta manera la bacteria no encuentre las condiciones y no pueda seguir produciendo toxina. Hay que emplear de forma profiláctica la antitoxina si la herida es en el campo, más si se ha hecho con algún metal o algún clavo herrumbroso. Se ha visto que el Clostridium tetani tiene avidez por el tejido así herrumbroso, pero entonces mucho cuidado, ¿no? No se sabe por qué, tal vez justamente por el hierro, ¿no? Y se debe administrar de forma profiláctica la penicilina para evitar la proliferación del bacilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prevención? El toxoide tetánico, ¿no? La vacuna. ¿No? Ustedes saben que se da vacuna para virus, o sea, el virus muerto o inactivado, como en el caso del coronavirus, ¿no? O se da se hace las que están haciendo por ingeniería genética, y otra vacuna que se da es la vacuna contra las toxinas, principalmente la toxina del tétanos, la tétanos-plasmina, dando el toxoide tetánico, que es la toxina, es una toxina desnaturalizada con formalina. Ya está, fíjense, los clavos de herrumbre, una herida, fíjense, de este tamañito, ya puede ser suficiente para desencadenar tranquilamente el tétanos, ¿no? El tétanos. Ya, aquí quedaremos, por favor. Tengo reunión del comité electoral. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, No, doctor, todo está claro. No, doctor. ¿Sí?
Doctor, nos dijo que Clostridium tetani en la fase logarítmica producía dos tipos de toxina. ¿Cuáles serían estas dos? O sea, no, la principal toxina es la tetanospasmina, ¿no ve? Pero produce dos toxinas adicionales, Sí, esas, por favor, doctor. ¿no? No, a ver, espera. No, o sea, eso es. No, me estoy equivocando. En la fase logarítmica de crecimiento produce dos toxinas. La tetanospasmina, que es la toxina principal, ¿no ve? Y la tetanolicina, Gloria, la tetanolicina. La tetanolicina es una hemolicina oxígeno lábil, que no se sabe hasta el momento qué función cumple en el desarrollo, ¿no? Pero que nos ayuda a ver la beta hemólisis cuando observamos las colonias en el agar, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, hablaba del movimiento axonal retrógrado. Este es hacia los cuerpos neuronales, ¿verdad? Claro, se fija en las uniones neuromusculares, ¿no? La toxina, y viaja en contra, o sea, subiendo por las neuronas, por los axones neuronales, o sea, no viaja por la corriente sistémica, viaja por las neuronas, dentro de las neuronas. ¿No ve? Sube hasta el cuerpo, donde está el núcleo de la neurona, y posteriormente pasa a otras neuronas, y posteriormente pasa al tallo y pasa a la médula espinal, ¿no ve? Y es ahí donde ejerce su acción, porque, uy, mira, he dejado de compartir, pero no hay problema. Mira, ¿estás viendo? Sí, ¿Sí, Yuran? sí, sí, doctor. Ya. ¿Qué les decía? Esta diapositiva es muy buena. Espera. Mira sus epistótomos clarísimos, ¿no? Dice que a veces el espasmo es tan fuerte que no puedes abrir la boca, ¿no? Por el trismus. No puedes abrir la boca por el trismus, ¿no? Y el problema es difícil de salir porque cuando ya se ha fijado la toxina, ya no, pues ya está fijada, ¿no? Ya está produciendo el daño. Aquí es, ¿ves? En este nuevo neuromuscular era la toxina botulínica, pero esta es en la unión interneuronal entre la motoneurona y la neurona inhibidora, interneurona inhibidora, inhibiendo la liberación de ácido gamma aminobutírico y glicina, que son los inhibidores que frenan la estimulación nerviosa. ¿Sí? Entonces, fíjate, viene aquí del músculo por medio de la sangre y aquí se fija y viaja. Por aquí, ¿ves? Viaja, 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 viaja y hasta llegar a las interneuronas inhibidoras, ¿no? Y ahí es donde ejerce su acción, igual sobre la sinatoverbina, ¿no? Y evita la liberación de ácido gamma aminobutírico y acetilglicina. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más que no hayan entendido? Dime. Sí, doctor. En cuanto hablamos del tétanos como una patología, ¿hay posibilidad de que esos problemas que nos mostró puedan no existir? Porque le comento que yo tuve tétanos cuando era pequeñita, estaba jugando y me clavé precisamente con un clavo oxidado y solamente lo único que pasé fue que el área en la que me piqué solamente se empezó a inflamar, tuve fiebre, estuve en cama, pero no se presentaron todos esos signos que usted menciona y al final realmente lo que recuerdo es que no me llevaron al hospital, solamente que mi mamá conocía a una persona que trabajaba en una farmacia y bueno, esa persona era farmacéutica, de hecho estudiaba en la misma facultad que nosotros, entonces me administró medicamentos y simplemente con eso es que pude pasar esa enfermedad. Y cuando lo comenté posteriormente, cuando me fui a vacunar contra el tétanos y me dijeron que sí, exactamente era eso, pero no presenté todos esos signos que usted menciona. Entonces quería saber si hay la posibilidad de que el tétanos se presente sin
estar todos esos síntomas, signos presentes. No, o sea, no hay manera de que se presente. Porque el tétanos es cuando se ha producido la toxina y la toxina ha tenido su actividad al nivel neuronal. Ah, ya. Cuando se presenta la sintomatología del tétanos, tú tienes tétanos. Si no, no tienes tétanos. Ah, ¿Me ya sí, entiendes, no porque ve? sí. Ahora te han dicho tétanos, no estaban seguros. Lo que tú estabas empezando a tener directamente era una infección por el clavo, ¿no? Pero Ah, si ya. habría estado ahí el Clostridium tetani, tú habrías desarrollado tétanos, ¿no? Con toda la sintomatología que yo he mostrado, ¿no? Ah, ya, Si doctor, no, está no bien. es tétanos, ¿no? Sí, porque me dijeron eso, entonces yo decía, no estoy tan segura, entonces quería confirmarle. Muchas gracias, doctor. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, ahí quedamos. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Chao, Hasta hasta luego. luego. Chao, chao. Chao, hasta Hasta luego. luego, Chao, doctor. Hasta luego, chao. doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Chao, chao.